Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un texto, con una perspectiva muy singular. Se titula El algoritmo de Europa. Y la idea central, la verdad es que es muy llamativa. Propone que Europa, que opera como un algoritmo. Quizás uno diseñado para un mundo que ya no existe. La fuente usa esta analogía para mirar un poco el presente y el futuro de Europa. Así que hoy nuestra misión es desentrañar qué significa esto, ver qué pruebas o datos, como los llama el texto, usa para sostener la idea y, reflexionar sobre las consecuencias, ¿no? Sugiere que este algoritmo europeo se entrenó después del 45 con cosas muy concretas: historia, ciencia, comercio, memoria de guerra, reconciliación. Y hay que decir que funcionó. Vaya si funcionó. La libre circulación, el euro, el Erasmus. O sea, convertir enemigos en socios. Eso es potente. Exactamente. Pero el kit de la cuestión aquí, según el autor, es que un algoritmo que no se actualiza, pues eso, que no mete datos nuevos o no se ajusta a cómo cambia el entorno, empieza a fallar. Empieza a dar resultados, outputs los llama, que no encajan con la realidad de ahora. Y la tesis es que estamos viendo justo esas señales de desfase. De acuerdo. Vamos a profundizar ahí. Si este algoritmo da señales de estar obsoleto, ¿cuáles son esas señales? ¿Qué mensajes de error ve el análisis? Pues el texto apunta a varios indicadores, la verdad. Uno de los más claros, yo diría, es la inversión en investigación y desarrollo, en I+D. Menciona que, para 2025 más o menos, la UE dedica como un 2,2% de su PIB a esto. Un 2,2%. ¿Sí? Y si lo comparas, pues Estados Unidos está por encima del 3,5%. Y China también invierte más. Y según el análisis, esto no es solo un número. Se traduce en una dependencia estratégica muy real. Dependencia. ¿Te refieres a áreas clave? Exacto. En sectores críticos para el futuro. El autor lo pone muy gráfico. Dependemos de semiconductores hechos sobre todo en Taiwán, ¿sabes? Que son vitales para casi todo lo tecnológico. Dependemos de servicios en la nube y de software, que dominan empresas de EUS. Y a pesar de las crisis energéticas que hemos tenido y que nos han dado un toque de atención, pues seguimos dependiendo mucho de importar energía. Es una imagen curiosa la que pinta, ¿no? Como si Europa tuviera, digamos, la materia prima excelente, el talento, la educación, la estabilidad, pero la procesara en máquinas ajenas, con tecnología que no controla del todo. Es una buena forma de verlo, sí. Visualiza esa brecha entre el potencial que hay y la capacidad real de actuar de forma autónoma en tecnología clave. El texto sugiere que esta falta de autonomía, limita la capacidad de Europa para marcar su propio camino tecnológico. Y el análisis da ejemplos concretos de esto en la industria, ¿verdad? Para que no quede en abstracto. Sí, menciona casos. Por ejemplo, el retraso en la fábrica de chips de Intel en Alemania. Hubo líos con la financiación pública. Y bueno, según el texto, esto es un contratiempo para esa idea de autonomía tecnológica europea. Otro ejemplo que pone es lo del 5G. Mientras aquí en algunas partes de Europa todavía se debate la seguridad de proveedores como Huawei, pues en otras zonas su tecnología ya se está desplegando. Muestra como una falta de enfoque común. Ya. Estos casos, digamos, ilustran cómo las decisiones, o a veces la falta de decisión, alimentan esa sensación de ir a remolque. Entendido. Pero el argumento no se queda solo en la tecnología o en la economía, no. Parece que el problema va más allá. Entra en la política europea misma. El texto usa aquí un término de la inteligencia artificial, data poisoning. ¿Cómo aplica eso a la política? ¿Qué quiere decir? Pues mira, el envenenamiento de datos, el data poisoning, es cuando metes información mala, contradictoria o con mala intención en un sistema de IA. Y claro, el resultado es incorrecto. El autor usa esta metáfora para describir situaciones en Europa donde las acciones o las posturas de los países miembros son tan distintas, tan opuestas, que en vez de generar decisiones coherentes, lo que producen es parálisis. Ruido. Ruido. Sí, como si fueran datos incompatibles que atascan todo el sistema. No se puede procesar nada útil. ¿Y qué tipo de contradicciones internas señala como ejemplo de este envenenamiento? El caso más claro que pone el texto es el bloqueo de Hungría durante meses al paquete de ayuda a Ucrania. Los 50.000 millones de euros. Ah, sí, eso fue muy sonado. Claro.
Y no solo afectó a Ucrania directamente, sino que, desde la perspectiva del análisis, dio una imagen de división interna brutal en un momento súper crítico. Fue como una señal de que el algoritmo no podía dar una respuesta unida ni siquiera con una guerra en la frontera. ¿Y esto lo presenta como un caso aislado o sugiere que hay más? No, sugiere que es parte de un patrón más amplio. Menciona otras áreas donde se ven esas entradas contradictorias. Por ejemplo, las distintas visiones sobre la defensa, la indecisión que se percibe en el eje franco-alemán sobre un ejército europeo frente a Polonia y los bálticos que piden más OTAN, más urgencia. O en las políticas migratorias, Italia pidiendo cuotas obligatorias, solidaridad, mientras Austria o la propia Hungría cierran más las fronteras y se resisten a esos mecanismos. Aunque se aprueben reformas a nivel europeo, luego la aplicación en cada país, pues choca. Claro. El punto del análisis no es criticar que haya diversidad, sino señalar cómo estas posturas tan opuestas hacen muy difícil la acción conjunta. Es como meter agua y aceite en el mismo motor. Entiendo. Entonces, si miramos fuera de Europa, ¿cómo compara el texto, este algoritmo europeo, con los de otras potencias? ¿Sale muy mal parado? A ver, aquí el análisis vuelve a usar lenguaje digital. Dice que mientras otros, pues operan con modelos diferentes. Estados Unidos optimizado para la disrupción, la innovación rápida. Ajá. China para la escala, el control centralizado. Rusia para la influencia geopolítica pura. Europa sufre de latency, de latencia. Latencia, como el retardo en Internet, ¿no? Aplicado a las decisiones. Exacto, tal cual. La idea es que el proceso para tomar decisiones en Europa, al pasar por tantas capas, instituciones, países, tiene un tiempo de respuesta muy alto. Para cuando se llega a un acuerdo y se actúa, a veces el mundo ya ha cambiado, y la respuesta llega tarde o ya no es tan eficaz. Ya veo. Y además de la latencia, menciona el model drift. ¿Eso qué es? El model drift, la deriva del modelo, describe cómo un sistema de IA que se entrenó con datos de un momento pierde eficacia con el tiempo porque la realidad que intenta predecir o modelar ha cambiado. Vale. Aplicado a Europa, el texto sugiere que muchas estructuras, muchas políticas europeas siguen calibradas con los parámetros del mundo de principios de los 90, la época post-Maastricht. Claro. Como si intentáramos navegar los problemas de hoy, la IA, las guerras híbridas, la competencia global brutal, con un mapa de hace 30 años. No funciona igual, ¿no? Queda claro. El diagnóstico parece señalar problemas, problemas serios, estructurales. Pero supongo que el análisis también reconoce las fortalezas de Europa. No será todo negativo. Efectivamente, y eso es importante tenerlo en cuenta, para no caer en una visión, simplista o catastrofista. El texto lo subraya. Europa sigue siendo un peso pesado. A ver, somos cerca del 6% de la población mundial, pero generamos como el 17% del PIB global. Somos el mayor bloque comercial del mundo. Y, por supuesto, los estándares de calidad de vida, bienestar social, protección de derechos, siguen siendo una referencia mundial. Y además, destaca su capacidad regulatoria. Cierto, eso es innegable. La capacidad de poner normas que muchas veces acaban siendo estándares globales, como el RGPD de protección de datos, o ahora la Ley de Inteligencia Artificial, o los esfuerzos en la transición verde. Es un poder normativo real. Sin duda. Y justo ahí es donde el texto ve la gran paradoja. Hay una tensión fuerte entre esa fortaleza para regular y ciertas debilidades en la industria y en la tecnología. A pesar de ser un gigante económico y normativo, pues Europa sigue importando más de la mitad de su energía. Produce un porcentaje muy bajo de los chips que necesita, menos del 13%, dice el texto. ¿Menos del 13%? Sí. Y su presencia en el top mundial de empresas tecnológicas es muy limitada si la comparas con Estados Unidos y China. Fortaleza regulatoria versus debilidad industrial. Una tensión incómoda. Y quizás donde más claro se ve esto es en la inteligencia artificial. La fuente analiza la nueva ley de IA, ¿no? Así es. La presenta como el ejemplo perfecto de esta dualidad. Por un lado, es una regulación pionera, muy ambiciosa. Busca poner un marco ético y de seguridad para la IA. Y probablemente influirá en otros países. Pero por otro lado, el texto lanza una advertencia muy clara. ¿Cuál es el riesgo principal que señala? Pues el riesgo de que esta capacidad de regular no vaya acompañada de una apuesta estratégica de verdad fuerte por desarrollar una base industrial y tecnológica propia en IA. Si no se invierte a fondo en I+D+I, en atraer y retener talento, en fomentar un ecosistema de innovación europeo, la regulación podría quedarse en papel mojado. Hay una frase en el texto muy gráfica. Regular sin producir es como escribir el manual de un motor que nunca llegas a fabricar.
Uf, es potente. Una imagen muy elocuente. Y la implicación va directa a la soberanía digital, ¿no? Exacto. Conecta de lleno con la idea de quién controla las tecnologías que van a dar forma al futuro. Si Europa se especializa en regular tecnologías que se desarrollan y controlan sobre todo fuera, ¿hasta qué punto controla su propio destino económico y social? La perspectiva que plantea el texto es la de un posible futuro, ponle en 2035, en el que Europa sea un mercado muy bien regulado, pero para tecnologías y plataformas diseñadas y operadas según las normas y estrategias de Washington o Pekín. Hmm. La pregunta de fondo es, ¿quién escribe las reglas del juego tecnológico y económico del siglo XXI? ¿Y quién las implementa? Entendido. Con este diagnóstico y esta tensión tan fundamental sobre la mesa, ¿qué caminos o escenarios futuros plantea el análisis? Si Europa es un algoritmo que necesita actualizarse, ¿hacia dónde puede ir? Pues el texto dibuja tres posibles trayectorias. Tres outputs finales, digamos, dependiendo de cómo se reentrene este algoritmo europeo a partir de ahora. El primero, la Europa museo. ¿Museo? Sí, un continente impecable, culto, lleno de turistas, pero irrelevante en la escena global, geopolítica y tecnológica. Un sitio donde se admira el pasado pero no se construye el futuro. Vale. ¿El segundo? La Europa módulo. Una Europa funcional, útil, pero como pieza en las estrategias de otros actores más dinámicos. Cumpliría un papel, sí, pero sin autonomía estratégica, sin definir su propia agenda. Una pieza en un tablero diseñado por otros. Entiendo. ¿Y la tercera opción? La Europa motor. Una Europa capaz de innovar, de proyectar influencia basada en sus valores e intereses. Capaz de liderar en sectores clave y de ayudar a definir la agenda global. Una Europa que no solo se adapta, sino que impulsa el cambio. Museo, módulo o motor. Tres escenarios muy distintos. Y el argumento es que las decisiones que se toman ahora sobre inversión en I+D, sobre integración política, sobre cómo se aplica la ley de IA, cómo se gestionan las dependencias energéticas o tecnológicas, pues están inclinando la balanza hacia uno de estos futuros, ¿no? Correcto. Cada política que se adopta, cada proyecto estratégico que se impulsa o se frena, cada respuesta a una crisis internacional, todo eso actúa como dato de entrenamiento que configura la Europa que viene. No son decisiones aisladas. Todas juntas van perfilando cuál de esas tres Europas es más probable que veamos. Así que esta metáfora del algoritmo, que al principio podía sonar un poco abstracta, nos deja con una imagen muy concreta. La de un sistema complejo, Europa, con una historia de éxito innegable, pero que ahora se enfrenta a una necesidad urgente de adaptarse. Adaptarse o quedarse desfasado ante los desafíos enormes de hoy, tecnológicos y geopolíticos. El análisis sugiere que estamos en un punto de inflexión. Y el mensaje que subyace en el texto, yo creo, es una llamada implícita a la acción. La preferencia del autor está clara. Que sea Europa quien diseñe y controle su propio algoritmo futuro, basado en sus valores y asegurando su capacidad de influir. La advertencia es que si no lo hace, si hay inacción o indecisión, otros definirán ese futuro por nosotros, por defecto. Lo que nos deja con una reflexión final, quizás un poco inquietante, que se desprende de todo esto. En esta carrera por definir el futuro, ¿está Europa realmente programando su propio destino? ¿O corre el riesgo de quedarse ejecutando un software heredado, un sistema operativo antiguo, mientras el resto del mundo ya está desarrollando la siguiente versión global? Ahí queda la pregunta.